Yo este video no lo vi, advierto. Es de vuelta de ese Roberto MTZ, me parece que se llama. Pido mil disculpas, no lo sigo, sé que es muy conocido. Y el título de este diálogo de 8 minutos es: ¿cómo subieron los koalas en el arca de Noé? Buena pregunta, buena pregunta. Vamos a ver esta conversación que tienen entre dos personas que no sé quién es el hombre de barba, de camisa verde. No sé cuál es la postura. Sabemos que Roberto creo que es agnóstico, si yo no me equivoco. Pero el invitado tampoco sé cuál es su postura. Me recomendaron el video y digo, bueno, vamos a reaccionarlo en vivo. Así que vamos. Aquí nos encontramos. Vamos a ver. Van a hablar del arca de Noé. A ver, ¿qué tienen para decir? A veces cosas que nos tomamos demasiado en serio y lo ridículo que es ya cuando lo deshaces. Entonces fue esta mezcla y así. De hecho, me acuerdo la primera vez que lo hice con Alexis, era toda una crítica, no crítica, pero explicaba cosas de la Biblia, pasajes de la Biblia. Okay. Literales. Y son graciosísimos, ¿no? Hay una parte donde un güey se pelea con Dios y lo pone en un headlock. Y no lo suelta y le dice Dios, suéltame. Le dicen, pues bendíceme para que no me ganen. Y Dios le dice, Simón, y lo bendice, güey. Y eso viene en la Biblia, ¿no? Ese tipo de historias que ya cuando los ves dices, ¿what? ¿Cómo que viene en la Biblia, güey? Viene en la Biblia. Es una historia bíblica. Es una historia bíblica. No mames, ¿y de dónde sale eso? O sea, ¿qué pasaje es? Ya no me acuerdo del pasaje. ¿Leíste toda la Biblia, me imagino? Casi toda, no, obviamente. Bueno, obviamente está haciendo un análisis, entre comillas, de Génesis, capítulo, yo también, soy medio Bobby con esto, no recuerdo qué capítulo, pero es cuando Jacob, ¿no es cierto?, lucha con el ángel de Jehová, ¿no? Que es discutido, eso en comunidades cristianas es discutido quién es el ángel de Jehová, si debe ser interpretado como una especie de manifestación de Dios, si es un ángel especial, pero quién es, ¿no? Y sí, la Biblia narra como que hay una lucha entre ellos cuerpo a cuerpo y de alguna manera Jacob le gana, ¿no? Entonces dice, bendíceme, y ahí le cambia el nombre de Jacob a Israel, ¿no? No sé, tengo que ser sincero, yo personalmente no creo que eso sea una descripción literal de un evento ocurrido en el pasado. Pero tengo que ser sincero, tampoco el tema no lo he estudiado, no sé qué dirán los académicos al respecto, si hay razones para creer que el autor utilizó recursos literarios para, a través de la metáfora o el simbolismo, ¿no?, transmitir un mensaje subyacente. Desconozco. Sé que es habitual en los autores del mundo antiguo utilizar este tipo de recursos medio mitológicos para transmitir un mensaje teológico, ¿está bien? Pero no quiero decir que este es el caso porque, vuelvo a repetir, no lo tengo estudiado al tema, pero personalmente yo creo de que, no debe interpretarse de manera literal, pero tampoco podría decir, bueno, mi opinión debe tomarse en cuenta porque me falta lectura en ese tema. No me acuerdo exactamente de estas cosas, pero estuve 6 años en escuela católica, en el Instituto México. Yo también estudié en escuela católica, Ajá. pero yo no leí la Biblia, güey. Ah, sí, es que yo la leía para defenderme, güey. Ya. Y para analizarla, porque poco a poco me fui dando cuenta así de, esto no me gusta lo que me están diciendo, entonces lo leía para poder discutir, ¿no? Y preguntar, y lo hacía en buen plan, o sea, pero espérate, ¿por qué esto? Sí, según tú, para entenderle más. Bueno, para aquellos que se preguntan, ¿no?, ¿cuál es la razón por la que yo, aún sin haberlo estudiado tanto al tema, me inclino porque sea un mensaje metafórico? Porque evidentemente entiendo que la naturaleza angelical es ampliamente superior en poder a la naturaleza humana. Por ende, sería imposible que un ser humano pueda de alguna manera presentar resistencia al poder angelical. Eso es lógica pura, me parece, entendiendo o asumiendo que existen los ángeles, ¿está bien? Entonces, o el ángel se dejó ganar, si es que lo tomamos de forma literal, o hay otra cosa detrás, ¿no? Y desde mi punto de vista me parece que no se puede tomar ese pasaje de manera literal, sino que, vuelvo a repetir, es un pasaje que apela al mito para transmitir una verdad teológica que intenta proveer una explicación a la razón del por qué es que el pueblo de Israel se llama como se llama, ¿está bien? Y cuál es la razón por la que afirman que ese nombre es dado por Dios.
¿Está bien? Ese es el punto que defiendo. Pero ese interés acaba siendo como desafiante, ¿no? Sí, completamente. Sí, escuché una historia que dijiste que le preguntaste a un profesor que cómo habían subido los koalas al arca de Noé, ¿no? Eso fue lo primero en secundaria, ajá. Sí, de que los koalas, ¿cómo? No, eso no importa. Y yo, pues a mí sí me importa. ¿Cómo es posible si eran de otro continente completamente? Sí. Empezaron con pequeñas dudas infantiles que se fue convirtiendo en cuestionar verdaderamente así, ¿por qué tengo que hacer esto? Esto no tiene sentido, está mal que impongan estas cosas. Y salió al contrario, meterme a La pregunta es, ¿cómo subieron los koalas al arca de Noé? Que aguarda, porque es una pregunta que vos decís, es una tontería, lo que está preguntando es muy infantil. La pregunta que está haciendo, pero me parece que es una pregunta válida. Guarda, me parece a mí que es una pregunta válida. Escuela católica. ¿Y te consideras a ti mismo ahorita en este momento espiritual, religioso, agnóstico, ateo? O sea... Me considero, soy como místico científico. Es extraño, pero creo, por ejemplo, en la... A ver, no sé cómo sigue, entonces voy a tratar de proveer mi punto de vista con respecto al tema del diluvio. ¿Está bien? Yo personalmente creo que el diluvio fue un diluvio regional, no universal. Aunque, y esto lo reconozco, aunque parezca contradictorio, que a su vez afirme que la intención del autor en el texto parece indicar que haya sido universal. ¿Está bien? El autor deja ver en el libro de Génesis que lo que tenía en mente es que había ocurrido un diluvio universal. Pero mi postura es que dicho diluvio ocurrió, pero es regional. Ahora, ante la pregunta de cómo subieron los koalas en el arca de Noé, primero tenemos que dejar en claro algo. Si crees que dicho evento sucedió, debes presuponer la idea de la existencia de Dios, y no solamente la existencia de Dios, sino que además Dios de alguna manera se relaciona con su creación. ¿Está bien? Porque si no, deberíamos ya de antemano descartar dicha historia. Pero si asumimos que dicha historia pudo haber ocurrido, tenemos que a su vez asumir que Dios existe y que de alguna manera se relaciona con su creación. Por ende, el texto bíblico dice de que Noé durante muchos años, y esto se discute en ámbitos académicos, cuánto fue la cantidad de tiempo que Noé tardó en construir el arca, pero se sabe que fueron muchos años. No fue de la noche para la mañana diciendo Noé, Dios lo levantó diciendo Noé, apúrate porque de acá a 3-4 días voy a... No. Parece que fueron bastantes, y muchos proponen, bastantes cientos de años que se tardó en ocurrir dicho mensaje dado por Dios. ¿Está bien? En esos cientos de años, evidentemente, Noé comenzó a construir ese famoso arca. Por ende, Dios pudo haber intervenido en las criaturas si es que el diluvio fue universal. Guarda, estoy tratando de proveer una respuesta en el caso de que el diluvio sea universal. Dios pudo haber intervenido en sus criaturas, de alguna manera estimulando sus instintos para que diferentes parejas de animales, no necesariamente dos, pudieron haber sido varias manadas, ¿no?, emigren de una determinada región a otra. Y en esos varios cientos de años Dios pudo provisionalmente haber actuado en la naturaleza para que los ecosistemas fuesen los apropiados para recibir a estas nuevas especies. ¿Está bien? Porque recordemos, no es de un día para el otro que un koala le dijo al otro, vamos, y no sé, y agarraron una moto y viajaron, ¿se entiende? No, ocurren varios cientos de años. Por ende, esta idea de que varias manadas, ¿no?, de diferentes regiones del mundo lleguen a un punto particular es viable en el sentido de que podemos contar con el tiempo suficiente para que Dios haya acomodado los ecosistemas para que a medida que las criaturas emigran de un punto a otro, los ecosistemas que las recibían eran los apropiados dada la especie que estaban recibiendo. ¿Está bien? Por otro lado, también debemos de preguntarnos cuál era la condición del planeta Tierra previo a un diluvio universal.
las condiciones del planeta Tierra eran exactamente las mismas que vemos en la actualidad antes de un diluvio universal. Me parece que si tal diluvio ha ocurrido, evidentemente tendría que haber causado estragos a nivel mundial. Por ende, el después, ¿no es cierto?, del evento tuvo que haber dejado sus huellas en el mundo. Y el mundo no volvió a ser el mismo. ¿Está bien? Entonces, claro que el diluvio causa sus efectos. Y a la luz de lo que observamos en la actualidad, no podemos pretender creer que podemos entender un mundo previo a un diluvio. Evidentemente no. Ahora, vuelvo a repetir, yo soy más de la idea del diluvio regional, pero entiendo que esta explicación no es implausible para aquel que cree en un diluvio universal. Creo que hay ciertos elementos que el escéptico debe de considerar a la hora de evaluar este caso, y además sin contar que, bueno, ¿por qué en las diferentes culturas del mundo antiguo aparecen distintas historias, pero que conservan similitudes en una columna vertebral de dicha historia? Historia que refleja un diluvio universal. El mundo ha sido cubierto por agua en diferentes mitos, historias del mundo antiguo, de diferentes culturas que no tenían conexión tampoco con el pueblo de Israel. Por ende, ¿por qué es que todas muchas culturas, comparten esta historia de manera similar? ¿Cuál es la razón? Bueno, puede ser que haya un antecedente común. Puede ser que, y esto a la luz de lo que dice la Escritura, puede ser que los hijos de Noé y sus descendientes, cuando se distribuyeron en el mundo, han conservado la historia del diluvio, se la han transmitido de generación en generación, evidentemente por una cuestión cultural, temporal y demás, han sido adornadas en diferentes regiones de manera distinta según lo que creían en determinadas épocas y demás, pero conservaron una columna vertebral común de la historia que afirma que el mundo fue cubierto por agua. ¿Está bien? Entonces, desde mi punto de vista, y pese a que yo no defiendo el diluvio universal, desde mi punto de vista creo que se puede proveer una defensa al diluvio universal. Ahora, ¿cómo subieron los koalas? Bueno, vuelvo a repetir, no necesariamente en el momento en el que Noé recibe el mensaje por parte de Dios, ese koala contemporáneo a ese evento particular entre Dios y Noé, no es que ese koala contemporáneo fue aquel que se trasladó de las tierras de Australia. En Australia creo que se encuentran los koalas, o al menos es una región apta para ellos, ¿no? No es que ese koala contemporáneo se trasladó hacia Medio Oriente, ¿no?, en un par de días, en absoluto, para nada. Fue en varios cientos de años, por ende, esta emigración pudo haber producido, obviamente, varias generaciones de koalas y que una generación particular ha sido la que ha llegado y que no debemos obviar que la mano sobrenatural de Dios tuvo que haber estado ahí presente, produciendo ciertos efectos para que estas manadas de animales pudieran encontrarse con ecosistemas aptos para poder recibirlas. Cuando vas a hablar del tema del diluvio, bíblicamente hablando, creo que debes de predisponerte a aceptar la idea de Dios y Dios interactuando con su creación. ¿Está bien? Ese es mi humilde punto de vista. Ustedes me dirán qué es lo que opinan al respecto. Maravilla del cosmos y los secretos de la conciencia. Y creo que la conciencia es algo que todavía no conocemos ni una fracción de lo que podemos hacer. Y creo que hay fenómenos que no podemos explicar, como lo paranormal, sí, pero que no es divino, no es sin la superstición. Yo sé que suceden cosas, me han tocado ver cosas paranormales, ¿no?
pero siempre las ataco de una manera científica, tratar de explicarlo. Primero intentas descartar, ¿no? Siempre, es lo primero. Y le digo, me gusta decirle más paranatural, ¿no? Está como en el filo de lo natural, como antes no conocíamos los rayos y lo ya sabemos que son positrones, no sé qué es lo que pasó, pero gracias. Y frotan. Creo que muchas cosas como poltergeist o así, luego nos vamos a dar cuenta que son así, están fuera del espectro del ultravioleta o el infrarrojo. Entonces, sí creo en estas maravillas, pero creo que estas mismas maravillas son parte de la naturaleza, no parte de algo divino, sobrenatural. Bueno, fíjate qué interesante, ¿no? Porque, o sea, afirma creer en todos estos fenómenos que suceden, que hasta el momento no tienen una explicación natural, pero cree que las causas deben ser propias de la naturaleza, ¿no? Entonces, fíjate hasta qué punto lleva al escéptico su cosmovisión, que terminan afirmando cosas que parecen ser más que afirmaciones científicas, declaraciones de fe, ¿no? ¿Dirías tú entonces que Dios y la definición de la divinidad es como una ventana de ignorancia científica que mediante se va cerrando se hace más pequeña? O sea, antes a lo mejor se le atribuía a Dios que saliera el sol, por eso tumbaban a niños por las escaleras, ¿no? Pero nos queda una última. ¿De dónde venimos, no? ¿Cómo se creó el Big Bang? Y mientras esa no se resuelva, va a seguir teniendo poder y que yo no tengo ningún problema. Incluso no necesariamente, porque el hecho de que, por dar un ejemplo, el Big Bang haya sido producido por, no sé, una máquina de universos previa o cosas por el estilo, no necesariamente eso anularía la idea de la existencia de Dios, ¿no? Porque de hecho hay argumentos filosóficos que plantean a Dios como la causa jerárquica del cosmos, ¿no? Entonces no necesariamente se vería resuelto o se anularía la creencia en Dios si se resolviera en términos temporales hacia atrás qué fue lo que causó X, ¿se entiende? Porque hay argumentos muy buenos del plano filosófico que presentan a Dios como la causa en orden jerárquico, ¿está bien? Y ahí ya la ciencia mucho no tiene para decir. Incluso aunque se llegara a resolver eso, ahorita hablabas del tema de la conciencia, o sea, o sea, para ti, ¿qué es la conciencia? Porque para mí, mi noción de conciencia, yo creo en un universo determinista. Y yo creo que nuestra cabeza no tiene la capacidad de entender el determinismo de la realidad. O sea, pero si crees en un determinismo, entonces es como que anulás el libre albedrío, evidentemente, y evidentemente el ser humano no entiende, no es capaz de entender. Porque para entender uno requiere libre albedrío, requiere la capacidad de razonar, de discernir, de diferenciar, requiere ser un agente libre para poder evaluar objetivamente aquello que lo rodea. Pero si creemos si nuestra postura es determinista, necesariamente, o sea, ¿qué es el hombre? Más que un saco de células que, más que pensar, reacciona en base a procesos químicos que ocurren en el cerebro. En definitiva, si nosotros lo que terminamos creyendo es causado por procesos químicos que ocurren en el cerebro, no podríamos decir conocemos, entendemos, en absoluto, para nada. Simplemente reaccionamos, nada más que eso. Y eso es anular la racionalidad propia del hombre, ¿no? La naturaleza humana, lo que nos constituye como seres humanos. O sea, si la realidad la determinan ciertas circunstancias binarias, tu cabeza no tiene la capacidad de cómputo para entender todas. Entonces, para ti esa incapacidad que tiene tu mente de entender todas las circunstancias que conllevan un resultado, le damos el nombre de conciencia. ¿Para ti qué es conciencia? Para mí la conciencia es el universo descubriéndose a él mismo. Ok. Sí. Muchachos, cerramos, nos vamos. ¿Cómo el universo conociéndose a sí mismo? ¿Qué quiere decir con el universo conociéndose a sí mismo? O sea, el universo está compuesto por materia. Mi libro está compuesto por materia, ¿no? Mi libro se conoce a sí mismo. ¿Qué quiere decir? O sea,
la materia inerte es capaz de poder conocer de alguna manera. ¿Qué quiere decir con el universo conociéndose a sí mismo? Porque en definitiva, acá no está respondiendo qué es la conciencia, sino que traslada la conciencia del individuo a el cosmos, ¿no? Pero no está hasta el momento apuntando a responder qué es la conciencia. Sin ¿cómo se llama? No lo estoy dando vida al universo como lo dirías, pero sí creo que para empezar la conciencia llega al cerebro, no el cerebro hace la conciencia. Ok. Una mente de colmena, mucho Venom por acá veo, mucho Marvel Comics. El cerebro es como un radio y tú tienes como una frecuencia tuya que te hace a ti ser tú y estar como en esa conciencia, ¿no? Bueno, ¿no? Y yo soy el ridículo por creer en Dios, ¿no? Pero vos podés afirmar todas estas cosas y como las decís utilizando ciertas palabras para... Uy, mirá, che, de verdad, esto puede ser científicamente viable, ¿no? O sea... Ok, crees en eso. ¿Cuál es la razón por la que crees en eso? Dame dato, dame algo, ¿no? Si todos los fenómenos que ocurren dentro del espacio-tiempo son causados por la materia, quiere decir que todo puede llegar a tener una explicación científica. Por ende, esta conclusión a la que llegas necesariamente requiere una explicación científica. Pásamela. De ahí se explicarían los viajes astrales o la gente cuando se muere y se sale de su cuerpo y lo regresa. Y fíjense qué interesante que es, ¿no? Porque el escéptico, cuando se encuentra con todas estas verdades, ¿no? Que ocurren en nuestras vidas, pero que no pueden ser explicadas mediante la ciencia, como por dar un ejemplo, las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Hace una referencia en este último segundo a ello. El escéptico como que tiene la obligación, o se ve en la obligación, de proveer una respuesta que termina siendo irracional. Pero entre ellos todos se aplauden porque dicen, mirá... Pero vos decís, ¿pero qué estás diciendo? Está bien. Ante lo evidente, que son todas estas experiencias que está detallando, proveo una respuesta basada en mi cosmovisión que termina siendo ridícula. Creo que el universo está pensando en él mismo, entonces... El universo está pensando en él mismo. De verdad, esto, para los que no lo saben, lean algún cómic de Venom. De Venom, ¿vieron el de Spider-Man? Gracias, Junior, por suscribirte. ¿Vieron acá llegó la señora apologética, me trajo un té. ¡Ay, está más caliente que el diablo esto! Gracias. Para aquellos que son despistados o obviamente no conocen el universo de Marvel, lean algún cómic de Venom, de los orígenes de Venom y demás, o ¿vieron la escena post-créditos de Venom 2? Cuando empieza Venom a hablar con Eddie Brock y le dice, bueno, de que hace referencia a una mente de colmena, al conocimiento de los simbiontes y demás. Bueno, básicamente esa idea la está trasladando a la realidad. O sea, explicamos la realidad mediante un cómic de Marvel. No, pero los evangelios son... ponele voluntad. Nosotros, las ratas, las plantas, están aprendiendo a ser ratas, plantas, seres humanos, para que el universo, toda esta información se va yendo al universo, como si fuera un Wikipedia. Ok. Y cada cosa que existe en el universo es... Este hombre tiene que escribir un libro, o sea, si Harry Potter fue un éxito, este tipo puede crear historias fascinantes. Un artículo de ese Wikipedia cósmico. Sí. Y eventualmente explota y cuando el Big Crunch y cuando el próximo Big Bang venga, ya tiene toda esa información. Entonces creo que somos... Este chico necesita una novia, no, fuera de broma, la imaginación que tiene, o sea... Hollywood se está perdiendo una mente prodigia para ser guionista de sus películas. Tenemos información y la conciencia está hecha para agarrar información. Porque... O sea, es como uno... Y la mente, dijo, y la mente... Guarda. ¿Por qué? ¿Qué es la mente? Porque recordemos de que todo este desarrollo comenzó con
la pregunta ¿qué es la conciencia? ¿Cómo diferencias la conciencia de la mente? ¿Cómo diferencias el cerebro de la mente? Guarda. Un objeto gigante del universo y cada ente es una instancia de ese objeto con determinadas variables que produce un resultado que alimenta el Sí, macro. el macro que Está- luego está- se autodescubre. Pará. Esto lo merece y con ustedes, señoras y señores, con ustedes el momento de reflexión académica con Dallas. Hijo, Dallas está orgulloso de ti. Pero lo que tú decías, tenemos que usar términos que implican el ego, ¿no? Porque no, es difícil vernos, o sea, Sí. la conciencia sin el ego, así como ser nada más. Un artículo de Wikipedia existe, pero no sabe que es un artículo. Sí. Y Sí. igual los límites del lenguaje, ¿no? Como decía Wittgenstein, nos forza a tener que hablar Chicos, por favor, no fumen hierba en sus casas antes de dar una entrevista. de estas cosas. Cuando digo se está conociendo el cosmos, como que parecería que estoy diciendo que está consciente de sí mismo, pero no, es nomás el proceso de las moléculas, desde las cuánticas hasta el macrocosmos, todo se está No, fuera de broma, la capacidad que tienen. Hay un segmento en el canal de YouTube de Danan, el de los superamigues. Y vieron que en el de los superamigues hay un momento donde dicen, bueno, pero Stalin se juntó con el Papa y se juntó con George Bush. Y esto que es como que hizo básicamente lo mismo, ¿no? Juntó panteísmo con teoría molecular, junto con el tema de la conciencia, el Venomverse, juntó un montón de temas así y proveyó una explicación a la pregunta que es la conciencia. Recordemos que nos encontramos ahí, ¿está bien? O sea, fuera de broma, la imaginación que tiene este varón, por favor. descubriendo al existir. Y evoluciona y cambia y esa es nueva información y esa nueva información se retroalimenta y es un proceso, nada más. Pero tú ves el universo como un ente, o sea, uno solo que... Hay un video en internet muy famoso que habla de un huevo, ¿no? Que es como esta explicación del universo que el hecho de que... O sea, esta idea de la empatía estirada al máximo, el hecho de decir de que, bueno, yo te entiendo. O sea, la empatía si la estiras al máximo, es decir... Se corta todo, vino Bjorli, muchachos. Bjorli, crack, grosso. Tú eres otro yo, o sea, yo bajo las mismas circunstancias que tú haría exactamente lo mismo. Y esas circunstancias se entienden desde el momento en el que naciste hasta tu bioma, hasta todas las circunstancias que hacen a la persona que eres tú. Entonces realmente somos parte de la misma materia. Y hay este video que es como una metáfora del universo que habla sobre, creo que se llama The Egg, habla sobre un huevo. Sí lo has visto. No. Y es precisamente esto, o sea, como que cada persona es como una instancia de una materia mayor, pero las circunstancias moldean que parezcan individuos. Exactamente, parecemos individuos, Sí. pero al mismo tiempo, al tener esa apariencia de individuo, sí das experiencias muy individuales, ¿no? Nunca va a haber otro Roberto, jamás, ni en los multiuniversos, Sí. porque cada cosita de tu vida, desde un volado que echaste la vez ¿Cómo refutas esto? ¿Cómo haces? Demasiado. Me siento sobrecargado. que te fuiste para el otro lado en la calle, la persona que te topaste o no te topaste, va a determinar algo único para ti, aunque te clonaran, aunque estés en otro universo. Metió los clones también. Decime que van a aparecer los X-Men y yo me levanto y me voy. De verdad, ¿cómo tiene...? O sea, este tipo... De verdad, o sea, este tipo, antes de dar esta entrevista, se juntó con un par de amigos y dijo, no sabes, mañana me va a entrevistar Roberto. ¿A que no decís todas estas cosas en una misma oración? ¿A que sí? Dale, que pum, que pan, 200, 300 dólares, dale, ya, lo apuesto, listo. Y lo hizo. Esa información es única y preciosa para el todo de información, ¿no? Y creo que esa es la razón de todas las especies, el consciente colectivo. Pero eso está muy bonito para mí porque nos hace a todos igual. Es cierto. Hay un mito de Menem que cuando el famoso video de la estratosfera de las naves, dicen de que fue por una apuesta. Sí. No nomás como seres humanos, igual que somos lo mismo que un insecto, que los perros, que los árboles, todos estamos haciendo lo mismo. Pero al mismo tiempo nos hace muy valiosos porque cada una de estas cosas, hasta una estrella que está aprendiendo a fusionar átomos
y hacer fisión nuclear. Esa es información que vale tanto y es tan necesaria para que el cosmos siga, que una persona que se levante en una mañana y va a trabajar, ¿no? Incluso aunque existiera una persona que naciera virtualmente bajo tus mismas circunstancias, el hecho de que tú hayas existido antes ya cambia las circunstancias. Ya lo cambió, exactamente. Entonces ya realmente no es, ¿no? No va a ser una experiencia completamente nueva, algo que y la única forma de explorar todas las probabilidades y posibilidades Sí. es teniendo muchísimas conciencias y partículas y todo chocando entre ellas y armando cosas al azar, ¿no? Y eventualmente Si vos pensabas que Endgame era ya fascinante por esa escena donde están todos los Avengers contra todo el ejército de Thanos y demás, vos pensabas que era algo épico, es porque todavía no llegaste a imaginar todo esto que está describiendo este agradable sujeto en una misma escena, ¿no? Intentá hacer la prueba. salimos nosotros seres humanos que nos hacemos este tipo de preguntas. Sí. Digo, me imagino que también te has de meter en muchas... Digo, hay ciertas teorías que explican lo que implicaría, por ejemplo, que el ser humano pudiera simular la realidad, que es la teoría de la simulación, Ajá. que hace que... Con ustedes, el momento de reflexión académica con Dallas. Chicos, moraleja de la historia, las drogas hacen mal.